¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar dentro de la sanidad a la salud mental. Bueno, ni qué decir tiene que la salud mental es, junto al cáncer, la enfermedad más temida por las personas, sea cual sea su posición social, cultural o económica. Es que da igual, todos tenemos miedo a padecer alguna enfermedad mental y además, equivocadamente, tratamos de ocultarlo. Aunque también es cierto que cada vez somos más consecuentes con estas enfermedades y tratamos de que los profesionales sanitarios nos ayuden a resolverlas. En el programa de hoy, pues vamos a comentar el nuevo plan de salud mental y adicciones que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y que cuenta con el apoyo incondicional de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Según sus propias palabras, la salud mental es un eje absolutamente prioritario y es indispensable que los que se ocupen de ello sean siempre los profesionales mejor cualificados en el ámbito sanitario. Este plan, del que ahora hablaremos con detalle, se distingue, entre otras cuestiones, porque va a contar con una iniciativa pionera de atención domiciliaria directa para niños y adolescentes con patologías complejas. Además de esta medida específica para menores en sus domicilios, pues habrá otras actuaciones, como la puesta en marcha de 4 nuevos hospitales de día para niños y adolescentes. También se va a incrementar el número de camas de media estancia para pacientes adultos con trastornos mental grave, con programas de tratamiento intensivo, rehabilitación y, a ser posible, retorno a la vida cotidiana. Dentro de estas líneas estratégicas se contempla la ampliación del programa para la atención médica integral de los pacientes con trastorno del espectro autista y además se va a dotar a la red de salud mental de una nueva unidad de trastornos adictivos como la ludopatía, que ya hasta me trabo, compras, sexo o nuevas tecnologías. Pues para hablar de todo esto, para hablar de salud mental y adicciones, me acompaña la psiquiatra primero, que ya por encima de todo es psiquiatra, y coordinadora de salud mental y adicciones de la Comunidad de Madrid, Mercedes Navío. Mercedes, muy bienvenida de nuevo a nuestro programa, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Pues muchas gracias por tu invitación, encantada de estar aquí contigo. Para hablar de un tema pues un poco difícil. Yo decía que lo de la salud mental junto con el cáncer son dos palabras tabúes, o sea, la gente oye hablar de salud mental y dice, uff, todos locos, y no. Yo creo que afortunadamente cada vez menos. Claro. Afortunadamente el tabú se va deshaciendo y entre todos estamos consiguiendo que se entienda que la salud mental es, un problema de salud mental es un problema que puede afectarnos a cualquiera de nosotros y que desde luego existe tratamiento, existe terapia, existen formas de abordarlo con eficacia, de reducir el sufrimiento de las personas y de que puedan retomar su vida cotidiana. Algo muy importante, que puedan, pues eso, que se pueda volver a eso que llamamos normalidad, que no sé yo, con la vida que llevamos. Doctora, yo quería que habláramos, pues como anunciaba yo cuando les comentaba a los espectadores del tema que íbamos a tratar, pues de ese nuevo plan de salud mental que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues entre las personas que lo están dirigiendo está nuestra invitada de hoy. Pues vamos a hablar de ese nuevo plan de salud mental. Sí, este plan de salud mental y adicciones 2022-2024 supone una continuidad en la senda de la inversión prioritaria dentro del ámbito sanitario que ha continuado el plan anterior, el 18-20, y un plan específico COVID que sacamos adelante. Esta prioridad se traduce en una inversión que supera los 45 millones de euros en lo que es todo su periodo de vigencia, y además supone la contratación de 370 profesionales de todas las categorías: psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras especialistas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales. En salud mental trabajamos de manera multidisciplinar y es clave el que lo hagamos en equipo, y además el profesional es la tecnología punta en materia de atención en salud mental, de forma que se atiende prioritariamente en esa inversión a la contratación de profesionales, que supone el 85% de esa inversión, y que en definitiva es quien en última instancia marca la diferencia a la hora de dar la atención preferente a las poblaciones vulnerables, a personas que tienen problemas de salud mental más graves y a la población de niños y adolescentes que antes has mencionado
y que ha sido una de las poblaciones que más ha sido afectada en el contexto de la pandemia. Afecta mucho, ¿verdad? A los niños, sobre todo a los adolescentes. A los adolescentes. La pandemia ha supuesto un factor catalizador de riesgo en salud mental en general y efectivamente en población adolescente ha tenido un impacto particularmente intenso. Los factores que puedan estar interviniendo en eso son varios. Es verdad que la adolescencia es una etapa de la vida en la que todavía está en proceso de maduración el afrontamiento del estrés, en que además es muy importante toda la relación con los iguales, con el grupo de pertenencia. Todo esto se ha visto muy afectado en el contexto de la pandemia. Además, todo lo que tiene que ver con conexión o hiperconexión, con redes, que en muchos aspectos es algo bueno, que ha traído ventajas y que ha reducido la sensación de soledad, pero también ha podido ser un intensificador de algunos factores de riesgo, como por ejemplo el acoso entre iguales, que se sabe que es uno de los factores de riesgo de problemas de salud mental en población infanto-juvenil. En definitiva, los factores... Un inciso, sí. Lo de acoso entre iguales... bullying, ciberbullying... Eso sí. quería yo que lo matizáramos. Sí, hablamos de cuando en ocasiones, y además hay campañas y actuaciones específicas realizadas de la mano de educación, que en este sentido es quien más está interviniendo en los centros, con protocolos específicos para detectar si una situación de este tipo se da y para proteger, por supuesto, primero que no se dé y segundo, para aquellos menores que en un momento dado puedan tener problemas derivados de este o de cualquier otro factor, pues también sean detectados. Decíamos que dentro, algo pionero, creo yo, que es este plan dirigido a niños y adolescentes de tratamiento en su propio entorno, en sus casas. Esto es algo muy novedoso, vamos, muy... Esto es muy novedoso. Hemos tenido experiencias muy satisfactorias. La experiencia se inició en el Hospital del Niño Jesús, en atención a este grupo de edad, a diferentes patologías. Particularmente el equipo del Niño Jesús tiene una experticia a nivel nacional e internacional en la atención al trastorno de conducta alimentaria, que ha sido una de las patologías que también se ha visto incrementada coincidiendo con la pandemia. Que yo ahora voy a hablar menos de esto. Pues sobre todo en este grupo de edad ha habido un incremento de necesidad de atención en esta patología. En definitiva, esta experiencia, que ha resultado muy satisfactoria y pionera, la vamos a extender a otros hospitales a través de la extensión, como digo, de equipos, de 14 equipos de atención domiciliaria con dotación de facultativos y de enfermería. Sí. No sabía yo lo del trastorno alimentario que seguía. Es una de las patologías que hemos visto un incremento, probablemente también por una cuestión multifactorial. Pero sí, lo hemos advertido de manera significativa. Ya. Dentro de este programa, que es un programa concreto dedicado a esto, a la salud mental y a las adicciones, pues no sé si hay que destacar, sobre todo para que el ciudadano sepa cómo tiene que reaccionar, porque bueno, esto va dirigido lógicamente a los profesionales para que sepan pues las líneas de actuación. Pero es importante que, para que deje de ser un mito del todo, que las personas que tienen alguna patología, que a lo mejor, sobre todo el tema de la depresión, la gente no sé, yo no, es que estoy así un poco, pero cuesta aceptarlo, sigue costando aceptarlo. Yo creo que nos estamos encontrando con dos fenómenos simétricos. Por una parte, cada vez cuesta menos, el tabú cada vez se va deshaciendo más. Y desde luego el que la salud mental haya entrado en el debate público en los últimos años y con motivo de la pandemia con una especial intensidad, yo creo que ha sido globalmente bueno. Sí, porque le ha dado visibilidad. Porque le ha dado visibilidad, efectivamente. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con otro riesgo, y es el de banalizar estos problemas, en el sentido de que a veces podemos decir, pues estoy depre o me encuentro nervioso o tengo estrés,
y con esto no quito importancia a este tipo de malestares, pero hay que diferenciar lo que es un malestar emocional de lo que es un trastorno mental, y en ese sentido es muy importante no banalizar, porque si no podemos incurrir en el riesgo de que las personas que realmente tienen problemas nos pasen desapercibidas. Ya, pero eso también pasa un poco por desconocimiento del paciente. Los Sí. ciudadanos en general, pues... Pero cada vez menos, Sí. Mabel. Afortunadamente yo creo que hemos recorrido un camino en ese sentido amplio, y ahora lo que es clave es que continuemos todos juntos, señalemos más todos aquellos aspectos en los que hay un consenso claro y una base de evidencia científica, y que evitemos otro tipo de planteamientos ajenos a este conocimiento. Yo creo que es importante que la gente sepamos que los trastornos mentales, que hay muchos y son diversos, pero que tratados bien, adecuadamente y a tiempo, pues la mayoría de ellos tienen unos resultados, pero que muy, muy satisfactorios. La mejoría en la mayoría de los trastornos es una realidad, y siempre podemos tratar. La evolución, como digo, tiende a la mejoría, y cuando pueda producirse una situación pues de más mantenimiento en el tiempo, desde luego lo que siempre tenemos que hacer es seguir cuidando y acompañando. ¿Y cuándo debería uno de ir al médico? Porque no te ¿qué síntomas? Porque yo qué sé, te rompes un pie y ya sabes que tienes que ir al traumatólogo. Pero es que lo de la mente es un poquito más complicado. Y además luego, hablando de personas más mayores, que ahora, bueno, pues entraremos también un poco en ello, ¿cuándo sabes que son los despistes? ¿Es un simple despiste? ¿Es un inicio de Alzheimer? ¿Es solamente, pues yo qué sé, un mal momento? Es que claro, porque hablamos de salud mental y no solo estamos hablando de depresión, que parece lo cotidiano, Sí. y lo que a veces confundimos con un mal rato que estás pasando. Hay problemas serios ante los que debemos de actuar, ¿no? En concreto, en el deterioro cognitivo, que es a lo que apuntabas, nuestros compañeros de atención primaria están perfectamente cualificados para hacer una evaluación y una detección precoz de este tipo de deterioros, y de hecho lo hacen a través de programas específicos. Por responder solo a esta última pregunta que me planteabas. En cualquier caso, yo creo que la detección, la prevención, que llamamos prevención primaria, tiene que darse, y de hecho se da fundamentalmente en la proximidad de la persona y de su entorno. Yo lo digo sobre todo porque pues hay veces que lo banalizamos, como decía antes la doctora, diciendo, bueno, pues es que eso nos pasa a todos. Dices, oye, que otra vez que no sé dónde deja las llaves, bueno, no te preocupes, eso nos pasa a todos. Pues igual no nos pasa a todos, igual hay que prestarle un poquito más de atención. Hay que, como has señalado, diferenciar lo que puede ser un despiste de lo que puede ser el inicio de un deterioro cognitivo. ¿Y cómo lo diferencia? Porque aquí estamos hablando para muchas personas que nos ven y que, bueno, pues pueden pensar que es un despiste y a lo mejor no lo... ¿Cómo lo diferencia? Porque ser consciente del problema es la única forma de intentar atajarlo. Bueno, desde el punto de vista clínico, y aquí nos adentraríamos ya en aspectos específicamente clínicos, el hecho de que una persona perciba que hay un fallo de memoria podría a priori apuntar a que no hay un deterioro instaurado, porque habitualmente este tipo de deterioros cursan justo con la presentación contraria, con la de que no haya queja, no haya conciencia de este despiste, vamos a decirlo así. Pero en cualquier caso, y ante una situación que no sea anecdótica o aislada, desde luego creo que lo adecuado es consultar con el médico de atención primaria, que va a ser quien pueda realizar los cuestionarios o la exploración necesaria para diferenciar lo que es un despiste de lo que es un deterioro cognitivo. Bueno, tenemos que estar muy atentos y muy pendientes de estas cosas. Luego, dentro del plan de salud mental, hemos dicho que es plan de salud mental y adicciones. Vamos a hablar ahora de las adicciones, salvo que antes de entrar en adicciones, pues quiero comentar alguna cosa concreta dentro de ese plan. Bueno, yo creo que has ido señalando las prioridades y bueno, pues plantearía también, además de toda la creación de hospitales de día y atención infanto-juvenil, que sin duda es una prioridad,
de primer orden. Además, quiero señalar el compromiso en el trabajo con la prevención de la conducta suicida y con el bienestar emocional que llevamos realizando muchos años y que en este plan se va a concretar en la extensión de programas de prevención como los del 12 de octubre, la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital Reino Mañón, al conjunto de los hospitales del Servicio Mañón de Salud, a través de contratación de facultativo y enfermera en todos ellos para realizar este tipo de programas específicos para la detección de prevención de conducta suicida. Madrid es la comunidad históricamente con las tasas de suicidio más bajas de España. No obstante, la conducta suicida es un problema de salud pública, es la primera causa externa de muerte en España y llevamos mucho tiempo trabajando y ahora damos el salto a tener un plan de prevención específico con actuaciones como esta que te comentaba. Pues en cuanto que esté ese plan consolidado y terminado, pues yo le pido a la doctora Navío que venga aquí a contarnos, porque ahí sí que yo creo que la sociedad tiene mucho que hacer. Me refiero a participar, porque son los observadores. La prevención, sabemos, los modelos que preconiza la Organización Mundial de la Salud, instancias a nivel europeo, plantean la importancia de que el abordaje sea, como llamamos, multisectorial, multinivel. Y efectivamente, toda la sociedad, todos nosotros tenemos algo que hacer, desde facilitadores sociales, policías, bomberos, profesores, por supuesto, el sistema sanitario, los medios de comunicación, como sensibilizadores, como vehiculizadores de un mensaje de esperanza y además de la importancia de que cuando una persona pueda estar pensando que su sufrimiento no tiene salida, que pida ayuda. Lanzar ese mensaje de esperanza, ese invitar a que se pida ayuda, es algo clave en lo que los medios de comunicación tenéis un protagonismo imprescindible. Pues aquí estaremos para alentar a nuestros jóvenes principalmente, bueno, no jóvenes sino tan jóvenes, a toda la población, a la sociedad en su conjunto. Que se encuentren en una situación así y que, como decía la doctora, piensen que ya no tienen salida, que sepan que siempre hay una salida. Pero bueno, esto será en el próximo programa porque lo hablaremos con mucho más detalle. Sí. Ahora nos vamos a centrar en un tema pues muy preocupante, que es el tema de las adicciones, con sustancia y sin sustancia. Mucho más preocupante de lo que la gente puede pensar. Porque sí que es verdad que con sustancia, pues todos sabemos que el alcoholismo, la drogadicción, pues son muy visibles, más que los que son sin sustancia. En este sentido, yo creo que es muy importante, como has señalado, no olvidarnos de las adicciones con sustancia, pero es verdad que probablemente en el conjunto sociológico quizá haya una especial sensibilidad, ¿no?, en torno a ellas. En lo que tiene que ver con las llamadas adicciones comportamentales, las adicciones sin sustancia, yo creo que estamos viviendo un momento en el que es particularmente necesario hacer hincapié. Y en este sentido es en el que pusimos en marcha, ya está puesto en marcha. ¿En las de sin sustancia? En las de sin sustancia es importante, y a esto es a lo que me venía a referir. ¿Pero cuáles son? O sea, vamos a... La sin sustancia o las adicciones comportamentales son, por ejemplo, el juego patológico, la llamada ludopatía. Sí. Tenemos el uso problemático de redes, que puede ser o acompañar a otro tipo de conductas también adictivas, y en este sentido es en el que hemos puesto en marcha un programa específico que que inició su andadura este verano en el Hospital Reino Mañón, liderado desde el Instituto de Psiquiatría por el doctor Francisco Ferre, y que es un equipo multidisciplinar que está haciendo una detección precoz, valoración, tratamiento, y que además está con un proyecto de prevención en marcha, de manera que demos la importancia que tiene a la atención a este tipo de adicciones también sin sustancia. Ya, lo que pasa es que luego ahí chocamos con la publicidad que invita a jugar en el tema de la ludopatía, pues la lotería, la 11 y otros, bueno, pues, alguno más debe haber por ahí, que lo que te invitan es a jugar. Bueno, yo creo que en este sentido es fundamental que desde la parte de prevención y de atención pongamos el énfasis en detectar en cuando una situación de este tipo tiene una dimensión adictiva, cuando
supera o incrementa lo que podría llamarse un uso ordinario, ¿no? Y creo que cuando este uso es un uso problemático, cuando es una conducta problemática o incluso una adicción, desde luego es cuando tenemos que entrar a tratar. Pero antes de eso tenemos que intentar prevenir y para eso es muy importante sensibilizar, informar, saber que dedicar un número de horas, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto funcional que pueda tener en la persona y en su vida, cuando el resto de aspectos de la vida se ven condicionados de una manera significativa, grave, por este tipo de conductas, cuando se abandona el resto de la dimensión de la vida, pues, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Ahí tenemos un problema que hemos de abordar y tratar, y en ello es en lo que estamos. Esto en cuanto a ese tipo de adicciones. Y las otras adicciones, esas que conocemos mucho más. Con sustancia. Con sustancia. Tenemos una red de centros de atención muy amplia y consolidada, y unidades además de atención hospitalaria, desintoxicación, deshabituación, tanto a alcohol como a otras drogas. Y estamos además muy pendientes, todos los centros de atención, tanto de salud mental como de atención a las adicciones, han estado permanentemente abiertos en todo el proceso de la pandemia, han mantenido la atención presencial porque sabíamos que el incremento de los factores de riesgo en ocasiones puede conllevar un incremento de este tipo de conductas. Es que yo tengo la sensación de que ha incrementado el consumo sobre todo de drogas. Bueno, tenemos que ver con perspectiva. Cuando hablo de drogas no me refiero al alcohol, que también. Los jóvenes, yo no sé si empiezan a beber cada vez más pronto, pero bueno, sobre todo las otras sustancias que son... En el resto de sustancias, la que tiene un consumo más extendido y desde luego tiene un riesgo adictivo importante es el cannabis. Y en este sentido también hay que ser especialmente prudente y poner el énfasis en la prevención, porque además se inicia el consumo de manera precoz y en ocasiones se minimiza y en ocasiones además puede ser la puerta a otro tipo de consumos. Por eso es especialmente relevante estar muy vigilantes y hacer un seguimiento estrecho, que es lo que estamos haciendo, para actuar en consecuencia. Yo en alguna ocasión he oído, que no sé si es un mito más o es verídico, que no todos los drogadictos han fumado porros, pero sí todos los que han empezado con porros han terminado con... Es un mito. El riesgo adictivo del cannabis es innegable y el riesgo de otro tipo de enfermedades mentales que puedan acompañarlo también. Por ejemplo, el cuadro psicótico es un riesgo que puede producirse derivado del consumo de cannabis. Por eso es tan importante no banalizarlo. Claro, claro. Pero no podemos afirmar que ese porcentaje sea del 100%. Eso sería, desde el punto de vista científico, poco preciso. Y creo que es muy importante que nos atengamos a los hechos y a los datos para que nadie tenga la tentación de hacer planteamientos no responsables en torno a la legalización del uso recreativo del cannabis, por ejemplo, que es una de las cosas que creo que es especialmente preocupante y que hay que ser especialmente cuidadosos. Sí, porque al final empiezan muy jóvenes y yo pensé que sí, que luego podían vincularse con otro tipo En ocasiones es así, pero no siempre es así. Bueno, afortunadamente. Afortunadamente y en cualquier caso, de lo que se trata es de intentar prevenir, detectar, acompañar para que esto no se produzca y si se produce, pues se revierta lo antes posible. ¿Y cómo podemos colaborar la sociedad o qué hay que hacer, aparte de las campañas que hacen? O sea, ya sabemos que todos los centros están volcados en ayudar. En la atención, muy recientemente, desde la Dirección General de Salud Pública, se planteaba una campaña específica de sensibilización en torno al consumo de drogas, no a las drogas. Esto ha sido muy poquitas semanas atrás. Somos conscientes. Y la Dirección General de Salud Pública está trabajando muchísimo
de manera mantenida en el tiempo, no es algo que se haya producido ahora, sino que hay un recorrido, una trayectoria, y me consta que desde esta Dirección General se está muy en el trabajo de la prevención de todas las sustancias y también de los usos problemáticos y de las adicciones comportamentales. Lo que pasa es que, bueno, están muy pendientes, pero luego la droga se compra en la calle, entonces en fin, ha aumentado el consumo, hay más personas. La pandemia también habrá influido menos, porque no podían salir de casa. Bueno, en este sentido, la pandemia ha tenido también sus fases, pero yo prefiero remitirme a los informes periódicos que tanto la Comunidad Autónoma como el Ministerio, en este caso el Plan Nacional sobre Drogas, arrojan en relación a cuál es la evolución en el uso problemático o en el abuso o la llamada dependencia de sustancias a través de informes específicos. Entonces, ¿esos informes que nos dicen que ha aumentado el consumo o que ha disminuido? Por etapas ha podido haber diferencias, porque efectivamente la restricción o el no fácil acceso ha podido transitoriamente disminuir este consumo, y luego en ocasiones y con posterioridad ha habido algunos incrementos. Ya. Bueno, pues la verdad es que no tenemos tiempo para más. Creo que ha quedado claro que este es un problema controlado o que quieren controlar desde la Comunidad de Madrid a través de este plan de salud mental y adicciones, y bueno, pues yo espero que en un futuro, más que espero, deseo que en un futuro más corto que largo, pues podamos estar aquí hablando de que se ha reducido, y mucho, gracias a la prevención y al apoyo de la propia sociedad, no solo de los profesionales, que con eso ya contamos, sino de la propia sociedad. Yo creo que hemos recorrido un camino. Es cierto que todavía tenemos retos que afrontar y márgenes de mejora que recorrer, pero creo que podemos quedar emplazados. Creo que la salud mental sigue siendo una prioridad, que además se concreta en inversión y en contratación de profesionales y de otra serie de actuaciones como las que hemos comentado, y creo que los hechos pues están ahí, Mabel. Evidentemente están ahí, gracias a Dios, cada vez más, con más éxitos. Pues es que no tenemos tiempo para más, pero hemos quedado ya emplazadas para hablar del tema de suicidios, que es un tema muy serio. Pues, en cuanto que esté el plan en marcha, aquí estará la doctora Navío para hablarnos de ello. Y ahora ya pues solo me queda agradecer que hayas venido por aquí a estar con nosotros una vez más, a hablar de un tema tan difícil, aunque cada vez menos, y que aclaremos un poquito más sobre la salud mental y los proyectos que hay en marcha. Pues gracias a ti siempre, Mabel, y aquí nos vemos. Por supuesto que sí. Te damos las gracias, como les he comentado, a Mercedes Navío, que es la directora del plan de... Sí, soy la responsable de la Oficina de Salud Mental y coordinadora del plan. Pues eso, ya lo ha dicho ella, y dicho queda. Mercedes Navío, y psiquiatra, por supuesto. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes, y lo hago también, como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí, que nos tienen que acompañar, que sin ustedes esto no tiene ningún sentido. Gracias por estar con nosotros un día más. Un saludo.